Es un gusto para mí estar en este congreso. Mi nombre es Shirley Méndez, pertenezco a la Universidad de la República de Uruguay y el título de nuestro trabajo es Relación entre emociones de logro, atribuciones causales y procrastinación en estudiantes de química. Este trabajo lo presento junto a los doctores Patricia Esperón de la Universidad de la República y el doctor Luis Furlan de la Universidad Nacional de Córdoba. Dado que los estudiantes universitarios provienen de trayectorias educativas variadas, resulta importante analizar la forma en que interpretan los resultados de las actividades relacionadas con sus aprendizajes. Este estudio examina las conexiones entre emociones como la desesperanza, el orgullo, la ansiedad, las atribuciones causales y la procrastinación. Al explorar cómo estas variables se agrupan e influyen mutuamente, se busca proporcionar una comprensión más profunda de los factores emocionales, motivacionales, ofreciendo bases para las intervenciones que impulsen el desarrollo de competencias y la resiliencia académica en entornos educativos. Para referirme a este trabajo, nos centramos en dos teorías fundamentales, como la teoría de control-valor de Pecrum, de las emociones de logro, y la teoría de las atribuciones causales de Bain. Voy a hablar un poquito de estas dos teorías para luego entrar en lo que fue el estudio. La teoría de control-valor de las emociones de logro proporciona un marco integrador para analizar los antecedentes y los efectos de las emociones experimentadas en entornos académicos. La forma en que los estudiantes interpretan los resultados de las actividades relacionadas con sus aprendizajes, mediadas por sus metas de logro y las atribuciones causales, influyen en sus emociones académicas. Las emociones de logro, definidas como aquellas que están directamente relacionadas con el proceso de aprendizaje y sus resultados, pueden influir significativamente en los resultados obtenidos por los estudiantes. La teoría de control-valor de las emociones de logro, propuesta por Pecrum en 2006, ofrece una explicación integral sobre las emociones en entornos educativos, integrando conceptos como el control percibido, las atribuciones causales y los efectos de las emociones en el aprendizaje y en el rendimiento. Esta teoría sostiene que las emociones académicas son determinantes clave del rendimiento académico y de la elección de estrategias de aprendizaje. Pecrum clasifica las emociones en base a tres dimensiones: foco de atención, valencia, positiva o negativa, y la activación, en función de dos evaluaciones centrales que los estudiantes realizan: control y valor. El control se refiere a la percepción que tiene el estudiante sobre su capacidad para influir en el resultado de una tarea académica, mientras que el valor hace referencia a la importancia que el estudiante asigna a dicha tarea. Las emociones académicas se activan como resultado de estas evaluaciones y afectan al aprendizaje y al rendimiento. Tanto en el ámbito de las ciencias de la educación como en el de la psicología y las neurociencias, se han realizado investigaciones que exploran las relaciones entre variables motivacionales, cognitivas, conductuales y las emociones. Weiner, en 1985, propone la teoría de las atribuciones causales, que tiene como eje de centrar las explicaciones que realizan los estudiantes sobre las percepciones de las causas de sus resultados, atribuciones causales, y analizar cómo influyen la motivación. Las emociones serían las responsables de la forma en que el estudiante interpreta estos resultados y esta de sus expectativas de éxito, así como del desarrollo de sus conductas, el esfuerzo que requieren sus aprendizajes, así como en su desarrollo social, cognitivo y afectivo. Esta teoría subraya que no solo las causas de éxito o el fracaso son importantes, sino también la percepción subjetiva que el individuo tiene sobre estas causas, lo que en última instancia determina su conducta futura. El modelo atribucional de Weiner es un marco integrado por creencias, afecto, cogniciones y emociones que dirigen la conducta. Ante un resultado, generalmente ante un resultado negativo, ante un fracaso, buscan explicaciones y busca qué factores o antecedentes pueden justificar ese resultado. Este proceso de búsqueda de causalidad puede influir tanto en las emociones
como en las estrategias de afrontamiento y la autorregulación del estudiante en futuras situaciones académicas. Los estudiantes con buen rendimiento generalmente atribuyen el éxito en el aprendizaje a factores tales como la buena capacidad y el esfuerzo realizado. Y, por su parte, los estudiantes que atribuyen un fracaso a factores externos como la suerte o el profesor. Mientras que los buenos estudiantes atribuyen el fracaso a la falta de esfuerzo. Em, los estudiantes con bajo rendimiento, además, atribuyen, como dije, a causas externas o a causas internas estables como la falta de capacidad. Esto sugiere que las atribuciones influencian profundamente no solo la motivación, sino también las expectativas futuras de éxito o fracaso. La dificultad de las asignaturas y la suerte en general no tienen importancia para estudiantes con destacado desempeño académico y no conciben al docente como figura importante en la eficacia de su aprendizaje. En estudios realizados por Salanova en 2012, encontró que los estudiantes con bajo rendimiento tienden a responsabilizar a factores externos como las dificultades de las asignaturas o la falta de atención del docente, mientras que los estudiantes con alto rendimiento raramente consideran a estos factores determinantes en su aprendizaje. En la Facultad de Química de la Universidad de la República se han llevado a cabo estudios sobre diversas variables relacionadas con aspectos motivacionales relacionados al aprendizaje, como metas académicas, capacidad percibida, ansiedad hacia la matemática y autorregulación de aprendizajes en matemática. En el presente trabajo se relacionaron las emociones de logro, las atribuciones causales y la procrastinación en estudiantes avanzados de carreras de la Facultad de Química. Se trabajó con una muestra de estudiantes, de 158 estudiantes que cursaban sexto semestre en distintas carreras de la Facultad de Química. Se aplicaron los cuestionarios Escala de Atribuciones Causales Multidimensionales de Barca del año 2000, el cuestionario de emociones de logro de Pecrum en la traducción de Sánchez y la escala de procrastinación académica de Tuckman en la adaptación de Furlan. Se aplicaron estos cuestionarios en forma virtual en asignaturas obligatorias de ese semestre y se realizó el análisis de datos con el software JASP 018 3.0 y se hizo un análisis de redes. Este proyecto se pasó por la Comisión de Ética en Investigaciones con Seres Humanos de la Facultad de Química y fue avalado. Bueno, se obtuvo una red de 15 nodos y 40 aristas con conexiones distintas de cero de las 105 aristas posibles, resultando una densidad de red de 38%. Acá les presento la red. Tienen en fondo celeste la procrastinación. Los fondos con estar en un tono rosa corresponden a las emociones y el fondo verde a las atribuciones causales. Dentro de las atribuciones causales tenemos 5, que es la atribución a la poca capacidad, la atribución al poco esfuerzo, atribución a la gran capacidad y esfuerzo, atribución a los profesores y la atribución a la suerte. Respecto a las emociones, si bien la escala de Pecrum mide las emociones en las distintas actividades de aprendizaje, en el estudio, en clase y en los exámenes, para este análisis se tomaron las distintas emociones en su totalidad, tomando la suma de cada uno de los valores correspondiente a cada actividad. La red obtenida entonces, como les dije, presenta 15 nodos y 40 de 105 aristas. Se utilizó el estimador Ebie-Glaxon, que permite una medida balanceada entre el ajuste del modelo y la parsimonia. Las medidas de centralidad en un análisis de redes permiten identificar qué tan influyentes o conectadas están las variables, los nodos, dentro de la red. Y las principales medidas que obtuvimos
están acá. Las medidas de intermediación, el bitweening, vemos que mide el rol de un nodo como intermediario en la red, indicando que tan frecuentemente un nodo aparece en el camino más corto de otros dos nodos. Y acá lo que vemos que las variables representativas corresponden a la desesperanza, que tiene un valor de 2,472, actuando como un nodo central que conecta distintas emociones y atribuciones negativas. Le siguen en importancia la esperanza con 1,181 y el enojo con 0,946 y la procrastinación con 0,829. La procrastinación presenta un valor alto de medida de cercanía, lo que sugiere que esta variable puede actuar como un nodo que intermedia entre distintas emociones y atribuciones en la red. Esto implica que cuando la procrastinación se manifiesta, su influencia tiene un impacto generalizado en el resto de la red, afectando variables claves como la ansiedad y la desesperanza. La medida de closeness, de cercanía, indica que tan cerca está un nodo de todos los demás en la red, basado en las distancias de los caminos más cortos. Los valores altos en cercanía sugieren que la variable tiene acceso rápido a todas las otras variables, permitiendo una influencia directa y eficiente. En este caso vemos que la desesperanza presenta un valor alto de 1,700 y luego le siguen el enojo con 1,249 y la ansiedad con 0,910, siendo las variables representativas. En cuanto a las medidas de fuerza o intensidad de la conexión, corresponden a la suma de los pesos de las conexiones de un nodo. Un valor alto indica una fuerte influencia acumulativa de una variable en la red, destacando su relevancia en términos de vínculos directos. Y acá, como variables representativas, tenemos también de nuevo, la desesperanza con 1,664, seguido por la ansiedad 1,074 y el enojo 0,971. En cuanto a la influencia esperada, que es una métrica que mide la influencia potencial de un nodo, considerando tanto las conexiones directas como su alcance para influir en manera indirecta a través de otras conexiones en la red. Los valores altos indican que esas variables pueden tener efectos extendidos dentro de la red. Y acá vemos a la desesperanza con el valor más alto de 1,414, seguido por la ansiedad 1,273 y la vergüenza con 1,088 como variables representativas. Estas emociones tienen el potencial entonces de influir ampliamente en otras variables emocionales y de atribución que vemos en la red. Estas medidas de centralidad ayudan a identificar qué variables emocionales o de atribución son más influyentes, permitiendo focalizar intervenciones para modificar patrones emocionales y motivacionales en los estudiantes. Por otro lado, voy a indicar brevemente medidas de clustering que en un análisis de redes ayudan a entender la tendencia a cada nodo a formar subgrupos o clústeres con otros nodos. Estas métricas reflejan el grado de conexión que tiene una variable dentro de una red densa o entre subgrupos, los cuales es clave para identificar patrones de interacción y cohesión en los datos. Haciendo solo una interpretación general de las medidas de clustering, puedo decir que la vergüenza y el aburrimiento, que acá aparecen con los valores 9 y 10, tienen altos valores en todas las medidas de clustering. Estas emociones tienden a formar grupos densos en la red, sugiriendo que están fuertemente relacionadas con otras emociones y atribuciones negativas. Esta cohesión refleja que cuando un estudiante experimenta vergüenza o aburrimiento, es probable que también experimente otras emociones o estados mentales de evitación.
En cuanto a la interpretación de las relaciones que estamos viendo aquí en esta diapositiva en la red, vemos que hay un subgrupo de emociones negativas, desesperanza, ansiedad y enojo, que acá las pueden ver con los números 8, 7, 6, que están muy relacionadas, 6, 8, 7 están con conexiones en línea, digamos, y este grupo forma un clúster que conecta directamente con la procrastinación, la baja capacidad y el poco esfuerzo, que están representados con los números 1, 12 y 11. La coexistencia de estas emociones negativas indica que los estudiantes atrapados en este subgrupo experimentan un ciclo de procrastinación y autopercepciones limitantes, como donde atribuyen su rendimiento a una falta de habilidad o esfuerzo. Estas emociones afectan fuertemente su motivación y limitan la posibilidad de alcanzar experiencias de disfrute o logro. En intervención en este subgrupo podría enfocarse en modificar las atribuciones causales de baja capacidad y poco esfuerzo, promoviendo una percepción de mayor control interno y ofrecer herramientas de regulación emocional para reducir el impacto de la ansiedad y la desesperanza en el rendimiento académico. Por otro lado, tenemos otro subgrupo de emociones de valencia positiva, como el orgullo, el disfrute y la esperanza, que están con los números 2, 3 y 4, que vemos que estas se relacionan con la atribución a la gran capacidad y esfuerzo. Por lo tanto, los estudiantes que atribuyen su éxito a la gran capacidad y esfuerzo, vemos que se relacionan directamente con estas emociones positivas. Y este grupo parece estar aislado de la procrastinación. Vieron que la relación que aparece entre la esperanza y la procrastinación está en color rosadito, rojo, lo que indica que es una relación negativa. Esto implica que los estudiantes con control interno positivo tienen menos probabilidades de posponer sus tareas y mantienen un enfoque más constante en su aprendizaje. El reforzar el sentido de logro y la atribución al esfuerzo y capacidad podría ayudar a los estudiantes a desarrollar un estado emocional positivo que propicie un mayor compromiso. Los valores altos de cercanía que vimos en la desesperanza y la ansiedad sugieren que estas emociones actúan como nodos centrales en la red, ejerciendo una influencia significativa en el resto de las variables. La desesperanza, en particular, con su alta intermediación, se muestra como un nodo crítico que conecta diversas emociones y atribuciones negativas, especialmente para estudiantes que atribuyen sus dificultades académicas a factores externos eh, y a factores internos estables como la baja capacidad y el poco esfuerzo. Esta centralidad de la desesperanza y la ansiedad resalta la necesidad de intervenir en sus estados emocionales, ya que su presencia tiende a mantener un ciclo de evitación y baja autoconfianza que afecta negativamente al rendimiento y el bienestar académico. La alta conexión de estas emociones con otras variables sugiere que al trabajar en la regulación de la desesperanza y la ansiedad, podría lograrse un impacto positivo y amplio en la red emocional de los estudiantes. La procrastinación, como vimos, se relaciona con la desesperanza, el aburrimiento y la atribución al poco esfuerzo en forma negativa con la esperanza, mientras que el aburrimiento también se relaciona con el enojo y con la atribución a los profesores. A su vez, la alta conectividad de la vergüenza con variables de atribución externa, como la atribución a la suerte y el enojo con la atribución a los profesores, indica que los estudiantes podrían estar proyectando sus dificultades hacia factores externos, lo que limita su sentido de control de su rendimiento.
Bueno, los resultados obtenidos muestran que la relación entre las atribuciones causales y las emociones en los estudiantes, y sobre todo cabe destacar la relación entre las emociones de valencia negativa y la procrastinación con las atribuciones de locus de control negativo y las atribuciones internas negativas, mientras que las emociones positivas se relacionan con atribuciones a la alta capacidad y el esfuerzo. Estos resultados se alinean con lo propuesto por la teoría de control-valor y las intervenciones podrían enfocarse en cambiar las percepciones de capacidad y esfuerzo, promoviendo una mentalidad de crecimiento, y esto podría reducir la procrastinación y mejorar la autoconfianza, especialmente en estudiantes que tienden a atribuir su rendimiento a factores externos como la suerte y los profesores. Bueno, muchísimas gracias. Estoy a su disposición para las preguntas y comentarios que quieran realizar. Muchas gracias.